continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3. Hemos llegado a un pasaje muy interesante de la palabra de Dios, y como todo pasaje interesante de la palabra de Dios, es un pasaje que exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje está en Primera de Pedro capítulo 3 y en los versículos del 18 en adelante. Hoy vamos a ver una parte solamente, vamos a ver el versículo número 18, pero vamos a leerlos todos porque vamos a hacer diferentes partes acerca de esta sección. Aprovecho a enviar saludos a todos los hermanos que nos están escuchando también por la red, por el internet, a todos los que nos escuchan en México, en Guatemala y en el Caribe, también a nuestros alrededores. Damos gracias a Dios por aquellos que nos están escuchando, ya sea en Milwaukee, ya sea en Waukegan, o aquí en la ciudad de Racine y Kenosha. Estamos muy agradecidos que el Señor nos da este privilegio de predicar su palabra. Todos deben de conocer el nombre del Señor Jesucristo. Todos deben de dar cuentas al nombre del Señor Jesucristo, y para eso estamos aquí. Para exaltar el nombre de nuestro Señor, para levantarlo en alto, para hacerlo saber a todas las naciones. Y ese es nuestro llamado, nuestro interés por el Evangelio, por la sana doctrina, por la enseñanza fiel de la palabra de Dios. A todos aquellos que nos escuchan, que Dios les bendiga, que Dios esté cada vez siendo más y más atractivo para sus vidas, y que Dios continúe conformándolos a unos a otros a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta de todo cristiano. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 18 en adelante. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Padre, en esta hora, lo que no hemos entendido, lo que no hemos comprendido, ayúdanos en este día a apreciar, a estar agradecidos de que hemos podido comprender la hermosura, hemos podido contemplar en la hermosura de tu Hijo amado. Dios, alienta nuestros corazones y alegra nuestras mentes y nuestros sentimientos y nuestras convicciones, alíñalas para que sean fortalecidas en ti, en la esperanza que solamente tenemos en ti. Gracias, Dios, que es tu palabra el instrumento, es tu espíritu el agente que utilizas para santificarnos, hacernos más y más a la imagen de Cristo. Gracias, Dios, porque tú escogiste en este lugar, Dios, abrir esta puerta, este lugar, Dios, para que sea exaltado tu nombre. Y Dios, te pedimos
que en esta hora eso hagamos. En la proclamación del Evangelio sea exaltado tu nombre. En Cristo Jesús, por quien oramos. Amén. El título de esta predicación es El campeón de Dios. Esta es la parte 1. Viene siendo la introducción de todo este pasaje que acabamos de leer. El campeón de Dios, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo, el enviado, el Mesías, el ungido de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y ya que nuestro hermano y apóstol Pedro está hablándole a los hermanos que están en Asia Menor acerca de padecer por el Señor Jesucristo, él ahora trae como evidencia y como modelo y como algo para ilustrar grandemente, fuertemente a nuestro Señor Jesucristo, al Cristo de Dios, al campeón de Dios. Y en esto nos enseña en versículo 18, porque también Cristo padeció. En el versículo 18, porque también Cristo padeció. Y esto es muy importante que lo conectemos con el versículo 19, ya que es una secuencia. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cristo padeció injustamente. Y aquí el apóstol se va a lanzar a explicar acerca de este padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el modelo que nos explica el apóstol Pedro en primera de Pedro 2, 22 a 23, el cual no hizo pecado, refiriéndose al Señor Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo hizo el bien y tuvo que padecer. Hizo el bien todos los días de su vida. Fue el justo, fue el recto, fue constantemente siguiendo la ley de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y tuvo que padecer. Ahora lo que el apóstol nos explica en este pasaje, ¿por qué tuvo que padecer el Señor Jesucristo? Él se mantuvo sin temor porque encomendaba la causa, lo que estaba sucediéndole a él, se lo encomendaba a Dios Padre, al que juzga justamente. Su confianza estaba completamente centrada en la persona de Dios. Él estaba preparado para presentar defensa. ¿Se acuerda la semana pasada? Estuvimos hablando de esto, de no temer, sino que presentemos defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es importantísimo, ya que nuestro Señor Jesucristo se mantuvo fiel, se mantuvo constante, no fue distraído de su misión. Todo lo que les está diciendo Pedro a los hermanos en Asia Menor, Cristo lo había pasado, lo había sufrido en persona. Y por eso es importante que escuchemos estas palabras del autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Él padeció como nosotros padecemos. Él sufrió por nuestra naturaleza. Miremos esto otra vez. Cristo Jesús fue y se presentó al Padre como uno de nosotros. Él se presentó como uno de nosotros
y también se presentó como el sumo sacerdote. Tuvo él también que padecer, aunque hizo el bien. Y acuérdense que este es el tema que está trayendo el apóstol, diciéndolo a los hermanos, no tiene ninguna mejora si padecemos porque estamos haciendo el mal. Pero si estamos haciendo el bien, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Así que veamos qué padeció nuestro Señor Jesucristo, por quién padeció, para qué padeció y cuál es el resultado de su padecimiento. En otras palabras, veamos la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo en este pasaje? Los beneficiarios de la misión de Cristo, el propósito y éxito de su padecimiento. Así que comencemos con el primero, que viene siendo la misión del Mesías. ¿Cuál es la misión del Mesías? Y lo vemos aquí en este versículo. Nos vamos a quedar en el versículo 18 de nuestro pasaje. De ahí no vamos a salir, aunque vamos a hacer referencia a otros pasajes, pero es importante que nos quedemos aquí solamente para poder ser nutridos de lo que enseña la palabra de Dios. Observen la singularidad que hay de las palabras. Padeció una vez por los pecados. Hay un énfasis en la singularidad, en ser singular esas primeras palabras. Padeció una sola vez. Una sola vez. He aquí la presentación única y completa del Mesías. Este es el enviado de Dios. Y este enviado de Dios padeció una sola vez. Y no podemos seguir con esto sin volver a Hebreos capítulo 10, versículo 14, que nos habla acerca de cómo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo esto el Señor Jesús. Él solo hizo una sola ofrenda. Él solamente ofreció una sola ofrenda, en comparación al sumo sacerdote que tenía que hacer ofrendas tras ofrendas tras ofrendas. A los diferentes sacerdotes en la antigüedad, en el pueblo judío, tenían que presentar diferentes ofrendas por diferentes cosas en particular. Y el sumo sacerdote una vez al año tenía que presentar ofrenda por todo el pueblo. Aquí el Señor Jesús hace una sola ofrenda, y esto es enfatizado de parte del Espíritu de Dios por medio de la inspiración de las Escrituras. Él solo es el perfecto Cordero de Dios. Por eso hace una sola ofrenda, porque es una ofrenda perfecta, es una ofrenda completa, es una ofrenda suficiente. Él solo es el perfecto Cordero de Dios. Él solo es el perfecto sumo sacerdote que no ha hecho pecado. En la antigüedad, el sumo sacerdote tenía que santificarse, tenía que hacer ofrendas a sacrificio para sí mismo, para poder ser limpio y entrar al lugar de sacrificio, el lugar de ofrenda, para presentar por el pueblo el perdón de pecados. Él solo es el perfecto sumo sacerdote que no tiene necesidad de hacer ofrenda para sí mismo. Entonces, una vez más, es el perfecto Cordero de Dios y es el perfecto sumo sacerdote que no necesita para sí mismo santificarse porque ya es perfecto, porque ya es puro, porque ya es santo. Él solo fue llevado a la cruz en reemplazo de criminal Barrabás. Él solo fue llevado a la cruz. Él solo, si se acuerdan cuando vinieron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, todos los discípulos salieron
Pedro se quedó cerca mirando, pero nadie fue con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba solo. Entonces eso es importante que veamos cómo el Señor Jesucristo entra en este momento, en el ambiente de la crucifixión. Él solo rechazó el vinagre con hiel que le dieron antes de subirse a la cruz del Calvario. Este vinagre tenía un tipo de medicina o droga para detener el dolor, para aliviar el dolor de estos que iban a ser crucificados, para que no tuvieran que sentir tanto el dolor. El Señor Jesucristo, Él solo lo rechazó. Él no quiso este vinagre. Él solo es el campeón de Dios, quien dijo en el Salmo 40, versículo 7, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito, de mí el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Toda la vida del Señor Jesús fue una sola ofrenda que culmina en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo se presentó a sí mismo desde los autores de la antigüedad, diciendo, yo voy a ir y voy a hacer la voluntad de Dios. Antes de que hubiera nacido, antes de que hubiera llegado a este mundo, Él ya estaba hablando por medio de su palabra que iba a venir a hacer este sacrificio. El punto es solo Cristo. Esto es una doctrina, es una enseñanza muy importante. No estoy yo, ni estás tú, ni está María, ni está José. No hay ningún santo, ningún papa. Solo Cristo es el que está haciendo esto de atraer salvación, de traer un solo sacrificio. Solo Cristo es una de las 5 solas de la Reforma que sostiene la única forma de ser salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. De que solamente somos justificados por los méritos del Señor Jesucristo. Solo Cristo. No es una religión, no es una alta moral. Solo Cristo significa que Él solamente es el merecedor de toda alabanza, de toda adoración. Él es el merecedor de abrir los libros allá en el Apocalipsis y de ver los nombres que Dios Padre le ha dado a Él para que ninguno de ellos sean arrebatados de parte de Él. Solo Cristo es el que merece toda nuestra atención. Solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es el Señor Jesucristo. Es cierto que este mensaje divide. Es cierto que este mensaje choca a algunas personas, le molesta o quieren distraerse con otras cosas, pero este es el único mensaje de salvación que tenemos sobre la faz de la tierra. Este es el único mensaje que lleva, que nos convence, que este es el único mensaje verdadero que es sólido, que es fuerte para nuestras vidas, poder seguirlo, poder apreciarlo, poder amarlo. Ama a los tuyos. Enseña a solo Cristo. Enseña que solo Cristo puede salvarlo. Que solo Cristo es el que se subió en la cruz del Calvario a padecer por sus pecados. Que padeció por mis pecados. Que Él fue bofeteado, que fue llevado, castigado con látigos en esa cruz. Que recibió la ira de Dios en esa cruz. Y esto lo hizo por los injustos. Porque el Señor Jesucristo vino a salvar a pecadores. Y entonces lo hizo por los injustos. Y aquí donde viene el punto número 2, los beneficiarios. ¿Por quiénes son los beneficiarios? ¿Por quién padeció nuestro Señor Jesucristo? Padeció nuestro Señor Jesucristo por los religiosos del momento. Padeció nuestro Señor Jesucristo por aquellos que creían
que estaban ganando la salvación. No, el Señor Jesucristo vino a beneficiar a aquellos quebrantados de corazón, humildes de espíritu, aquellos que han reconocido que son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios, aquellos que verdaderamente Dios ha transformado su corazón para poder recibirle y poder apreciarle por la eternidad. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? ¿Quiénes recibieron el regalo de salvación? No fueron arcángeles, no fueron querubines, no fueron seres celestiales, no fueron animales ni otra cosa creada, sino los injustos seres humanos, hombres y mujeres, pecadores, que aborrecedores de Dios, personas mentirosas, ladrones, adúlteros, personas que están completamente en contra de Dios. Por eso vino el Señor Jesucristo, para salvar lo que se había perdido. Mire el texto, el contraste. Este es el justo por los injustos. El justo, el que no tenía pecado, el que tenía que ser igual a nosotros, pero no como nosotros. Él es el bueno, Él es el recto, Él es el íntegro, Él es el honesto, el honrado. Él es el que lleva todas las cosas bien. Él es el que resalta sobre toda la historia del ser humano. Está dividida antes de Cristo, después de Cristo. Él es el principio y el final. Nosotros necesitamos leer en Romanos cómo Pablo introduce en el capítulo 3 de Romanos esta forma de decir quién es el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículo 10, nos dice ahí, cuando está argumentando quién va a ser el justo, quién pues va a ser el justo. Y dice en el versículo 10 de Romanos capítulo 3, como está escrito, haciendo referencia al Antiguo Testamento: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que hay, que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que de toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este es el testimonio de Dios que lo ha hecho por medio de su palabra. La justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje es explosivo, es un pasaje que nos deja sin ninguna alternativa, es un pasaje que desnuda nuestra moralidad y nuestra religiosidad y nos lleva a un encuentro de que no tenemos ninguna posibilidad delante de Dios por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y enseña que solamente hay uno. Ese no hay, es porque solamente hay uno. Existe uno que es el justo, que es el que entiende. Existe uno que es el que busca a Dios, es el que hace todas estas cosas, que hace lo bueno, es el que habla con verdad, es el que dice toda con bendición y lo dice con amor. Él es el que nos lleva en su camino, Él es el que nos hace conocer camino de paz. Él es el verdadero, Él es el justo y Él es el que justifica. Puedes decir que esto es real para ti, que Jesucristo padeció por ti, que Jesucristo se ha identificado aquí en tu vida, que tú eras uno de estos en esta lista, pero que ahora en Cristo Jesús has sido justificado delante de Dios. Por eso tenemos la cena, la Santa Cena, y nosotros comemos el pan, quebrantando ese pan, reconociendo que Jesucristo fue el que padeció por nosotros, que Él llevó nuestros pecados. En 2 Corintios 5:21, este es uno de mis versículos favoritos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios trató a Jesucristo de la forma que nos hubiera tratado a nosotros. Lo trató como pecador, como pecado, para depositar en Él algo que nosotros no pudiéramos resistir. La ira de Dios nosotros no la podemos resistir. El Señor Jesucristo la pudo recibir. Fue la copa, fue la ira de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora veamos el propósito, el punto número 3, el propósito para qué padeció el justo por los injustos. ¿Cuál es el propósito? Dice en el mismo versículo que estamos de Primera de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios. Miren esas palabras de nuestro hermano Pedro, del apóstol Pedro. Para llevarnos a Dios. Hoy estarás, ¿se acuerdan de estas palabras? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo a un ladrón, a un criminal que estaba al lado del Señor Jesucristo muriendo. Uno que probablemente se había unido a toda la multitud diciéndole a Cristo Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Mas sin embargo, cuando Dios contestó la oración de nuestro Señor Jesucristo: perdónalos porque no saben lo que hacen, en su gracia y en su amor, escoge a ese hombre que toda su vida había sido un ladrón, que toda su vida probablemente había sido un ladrón, un criminal, una persona destituida de la gloria de Dios. Pudiéramos decir, a lo mejor no era tan malo y pudiéramos estar en lo cierto. A lo mejor simplemente era mentiroso, a lo mejor simplemente estaba en rebeldía en contra del gobierno, a lo mejor simplemente tenía diferentes cosas que no era tanto para crucificarlo. La verdad, sea mínimo o sea alto, el punto es que no calificaba
no calificaba para entrar en el paraíso con el Señor Jesucristo. No hay ninguno. Ninguno. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para llevarnos a Dios. Esas son las palabras que dice en Juan capítulo 14, versículo 3. Prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo nos ha prometido por medio de su palabra, por medio de sus discípulos, sus apóstoles que había encargado, que donde el Señor esté, allí estaremos con Él. Él vino para llevarnos a Dios. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6 nos dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios envió a su Hijo Jesucristo a padecer aquí en la tierra, el justo por los injustos, con el propósito de llevar consigo a aquellos que Dios Padre le había dado, le había regalado al Señor Jesucristo como premio, como forma de llevar a cabo, de galardonar al Señor Jesucristo. El Dios Padre le ha dado a los santos para su gloria y su honra, porque Él es el campeón de Dios y ha ganado todo ese mérito, ha ganado todo a través de un solo sacrificio. Ahora notemos que esto de llevarnos a Dios no es solamente como el hijo pródigo que digo: a ver si me aceptan en la casa, a ver si me van a por lo menos dar un trabajito de siervo, un trabajito de esclavo, un trabajito de lo que sea, por lo menos que ya no esté acá afuera tirando mi vida, deshaciendo mi vida. El Padre le recibió como hijo. Y así hace Dios con cada uno de los que vienen a Cristo Jesús. No simplemente les hace aceptos o les quita la condenación que está en contra de ellos, sino que los adopta en su familia. Y les dice: tú eres ahora mi hijo, tú vienes a ser mi hijo. La pregunta que tenemos hoy día: ¿estamos apreciando eso? ¿Estamos apreciando que Dios no solamente nos liberó del infierno, de la condenación eterna, no solamente nos ha hecho aceptables para estar donde está Dios, pero que nos haya hecho hijos? Que nos haya hecho coherederos con su Hijo Jesucristo. Esto es gracia. Y esto es gracia suficiente para nosotros estar completamente en adoración a Él. Por último, veamos el resultado, el éxito de su padecimiento. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia de este padecer de nuestro Señor Jesucristo? Siendo a la verdad, dice en versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El anuncio de la muerte del Señor Jesucristo va así. Quiero que lo escuchen. Lo dice en Juan 12:23, pero quiero que lo escuchen. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando el Señor Jesucristo dice esas palabras en Juan capítulo 12, habían llegado unos griegos y preguntaron por el Señor Jesucristo. Y cuando los discípulos le dejaron saber que habían llegado unos griegos para adorar, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, diciendo: ha llegado mi hora. Y la hora se llama la hora de que el Hijo del Hombre será glorificado. ¿Y cómo va a ser el Hijo del Hombre glorificado?
por toda una semana continua, va a ser llevado a juicio falso, a ser bofeteado, a ser castigado con látigos, a ser llevado ante varios tribunales, a ser maltratado por nuestro pecado, siendo la verdad muerto en la carne. También nuestro Señor Jesucristo hace una ilustración de el grano que cae y muere, y este es el que lleva mucho fruto, diciendo es necesario que muera para que haga fruto, para que haga vida, para que haga multiplicación. Mire qué interesante, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No dice ahí vivificado por el Espíritu, aunque nuestro Señor Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo, podemos decir también, la palabra de Dios así lo enseña. Pero en este pasaje dice vivificado en espíritu, y nos da a aprender y a comprender que está hablando de una nueva vida, de un plan nuevo, de algo que abre puertas, de un camino. Algo se abrió en esa muerte. Algo sucedió que lanzó a vida por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Toda la ira de Dios, los ángeles caídos, el pecado, la maldad de cada hombre, incluso la misma muerte en contra del Señor Jesucristo, violentamente contra el Hijo de Dios, quien estaba desnudo, colgado sobre un madero, clavado, maldito. Oh, pero al mismo tiempo, dice Pablo en Colosenses, Él estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no nos era contraria, quitándola de medio de la cruz, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, todo viene a un centro. Es toda la maldad, es el pecado del ser humano, es la maldad del mundo, es Satanás y todos sus demonios en ese momento, pero a la misma vez nuestro Señor Jesucristo siendo glorificado por estar allí, por recibir la ira de Dios, por estar pasando ese padecimiento. Oh raza humana, oh hijos de Adán y Eva, unámonos a las palabras que dijo el centurión que estaba guardando a nuestro Señor Jesucristo. En verdad este era el Hijo de Dios. En verdad este era el Hijo de Dios. Se convenció que la persona que estaba allí colgado en la cruz del Calvario no era cualquier persona, no era cualquier humano. Este era el Hijo de Dios. Muchas cosas en ese momento le indicaron. Luego el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no pudiste retener a Jesucristo de Nazaret, quien murió siendo el justo por los injustos, quien resucitó con gran poder. Jesucristo abrió camino donde no se podía abrir ningún camino, donde no existía ningún estrecho. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3 cómo termina esta historia tan triste del ser humano cuando es desechado de la gloria de Dios? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese lugar se cerró para toda la raza humana.
ese lugar quedó completamente guardado por poderosos ángeles, por poderosos querubines, y nadie podía regresar allí. Mas el Hijo de Dios, el campeón de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, como un gran campeón, quien se subió a esa cruz para ganar los derechos de poder romper, de abrir brecha y decir: yo voy a hacer camino aquí para la gloria de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él lo ha declarado, las Escrituras lo han testificado. Él es el Hijo de Dios, quien vino aquí a la tierra para llevarnos una vez más con Dios, para poder una vez más contemplar directamente su hermosura, para poder una vez más estar constantemente siendo fortalecidos por su belleza, por su carácter, por su palabra, por todas las cosas que Él representa en nuestra vida. Ese es el campeón de Dios, quien el apóstol presenta como el que padeció por nosotros. Y Él es el que ha abierto por medio de su carne, ha abierto ese camino hacia el árbol de la vida. Él es la vida, Él es el camino, y Él es el único que posee la verdad para llevarnos al Padre. Dios es bueno, su amor grandísimo al habernos amado de tal manera. Oremos. Padre Señor, te adoramos, te damos gloria y honra que nos has bendecido, Dios, por medio de tu palabra, Dios. Sabemos, Dios, y entendemos que es muy poderosa, inquebrantable, y que somos confrontados, pero a la misma vez consolados por tu palabra. Gracias, Dios, que nos has animado en este día, nos has motivado a vivir para tu propósito, para que cuando padezcamos en esta vida, Señor, siendo un padecimiento injusto, Señor, podamos sonreír y decir: somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque tú has abierto el camino y nos has preparado para pasar por ciertas cosas que sabemos que van a glorificar tu nombre. Es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Amén.